El samurái de la luna. Capítulo 4. Un humano. No eran hijos de la luz, pero tampoco criaturas nacidas en el fango. Los ángeles caídos eran fragmentos rotos de la creación, guerreros que alguna vez resplandecieron bajo el manto divino, y que ahora vagaban entre la penumbra y la ambición. Su gracia original se había torcido. Las alas que antaño eran blancas como la aurora, ahora lucían un negro azabache, plumas que parecían absorber la luz a su alrededor. No buscaban redención, sino propósito. Poder, conocimiento o simple supervivencia en un mundo donde los dioses, demonios y mortales tejían un frágil equilibrio. La mayoría de ellos conservaba un carisma hipnótico y una belleza inquietante, tan atrayente como peligrosa, pues tras su sonrisa se ocultaba la astucia de quien ha visto caer el cielo. Y el que los gobernaba era el ángel caído, más fuerte y maquiavélico de todos. Azazel no gobernaba con el peso de un cetro, sino con el filo de la persuasión. Era alto, de presencia imponente, con cabello oscuro corto pero rebelde, unos ojos violetas de un tono bajo, que brillaban con una mezcla de ingenio y misterio. En su porte había algo que desarmaba tanto a enemigos como aliados. Una ligereza en su andar, como si cada paso estuviera calculado para no delatar sus verdaderas intenciones. Maestro de las intrigas y erudito en secretos prohibidos, Azazel poseía una inteligencia que cortaba más hondo que cualquier espada. Bajo su mando, los ángeles caídos no eran simples soldados, sino piezas de un tablero que él movía con precisión quirúrgica. Aunque muchos lo veían como un líder despreocupado, su aparente desinterés ocultaba un ojo clínico para las oportunidades. Y un instinto letal para reconocer el momento exacto de atacar. Su voz, grave y suave, podía ofrecerte un trato que parecería imposible rechazar, pero siempre con la sensación inquietante de que él ya había previsto cada una de tus decisiones. Actualmente se encontraba completamente aburrido dentro de su oficina dentro de la capital, que los de su misma estirpe fundaron, Gregory, un refugio para aquellos que cayeron de la gracia de los cielos, tengan un lugar a donde pertenecer, una fosa donde el poder reina, una jaula disfrazada de nueva vida. Parándose Azazel con pereza de su silla, para comenzar a caminar por su oficina con una cara aburrida en su rostro. Creo que no tengo nada mejor que hacer, mis deberes ya están listos, lo cual es raro y me comienzo a asustar porque sé que el papeleo nunca se acaba y es extraño, no tengo más investigaciones que hacer, todo en este día es extraño y único, debería aprovecharlo pero no sé cómo, exclamaba el hombre para tomarse su barbilla pensativo. No tengo nada en mi repertorio para entretenerme, lo único que me queda es caminar por el mundo humano y ver qué es lo que me ofrece, espero al menos pueda sacar algo de tensión, exclamaba el hombre para comenzar a caminar por los pasillos de su mansión con total calma para salir a las calles, para activar un círculo debajo de él, desapareciendo para reaparecer en un parque, y para su suerte no había casi gente, por lo cual su infiltración resultó ser un éxito. Michikatsu, en la tranquilidad de su humilde y sencillo hogar, se encontraba meciéndose con una gran calma en una silla mecedora, moviéndose con un compás que solo lo relajaba, mientras observaba las nubes con sus ojos escarlatas brillando con paz en ellos. Vaya. Qué día más tranquilo, nunca había sentido gran paz, eso es algo ilógico, sabiendo que la paz para mí es solo un efímero sueño que solo acaba conmigo a cada segundo, con una voz demasiado suave rozando el susurro en total soledad, y solo los sonidos del viento golpeando las copas de los árboles con suavidad, golpeando su rostro llenándolo de una frescura, cerrando sus ojos por un momento para después abrirlos. Levantándose de la silla para ir a un pequeño cobertizo y sacar de este un hacha, para adentrarse en el bosque. Cada paso que él daba con total calma, amaba la naturaleza, esta misma era su refugio, su paz, su calma. Todo esto era lo que le encantaba, por eso uno de aquellos sueños que tuvo cuando fue un humano, y fue cumplido, está viviendo en una cabaña, aunque pequeña, es un lugar acogedor y cálido donde él pueda llamar casa.
acercándose lentamente a un árbol para tocar su tronco, para sostener el hacha y levantarla con ambas manos, para lanzar un golpe al tronco del árbol, comenzando a talarlo con fuerza y precisión. A pesar de su inmensa fuerza que podría partirlo con facilidad de un golpe, no lo hacía, prefería hacerlo tranquilamente tomándose el tiempo en cada actividad que él hacía, terminando de tirar el árbol para posterior cargarlo sobre su hombro con gran facilidad, como si cargara una pluma hacia una zona, para cortarle las ramas de este con un machete cada una de ellas para dejarlas a un lado y llevar el tronco a un almacén para abrirlo y verse múltiples troncos para meter el tronco a ese almacén. Creo que tengo demasiada madera ya, debería dejar de talar, muy bien continuaré con mis cultivos, creo que mis arbustos de zarzamoras deberían estar maduros, exclamaba Michikatsu para entrar en su cabaña. Este era el día a día de Michikatsu, levantarse, desayunar, sentarse en su porche a admirar el paisaje y las nubes frescas de la mañana, para después atender sus cultivos, sí cultivos. Cultivos que él mismo había plantado, cuidado y velado. Pero no solo eso, sino que también trabajaba como un carpintero y herrero. Muchos empezarán a pensar que es algo estúpido o si está mal de la cabeza, ya que después de todo este hombre poseía una empresa que crecía a pasos agigantados. Técnicamente este hombre se pudría en dinero, ¿por qué carajo trabajaría haciendo estos oficios? Para muchos sería un acto de humildad y sencillez, otros lo tratarían como algo indignante para su nivel de estatus. No lo hacía por el dinero. Lo hacía para controlar su mente. El éxito, el poder y el dinero lo rodeaban como un imperio inquebrantable. Sin embargo, en sus ojos se adivinaba la fractura de un hombre que llevaba más cicatrices por dentro que cualquier guerra visible pudiera dejar. Había aprendido a ocultar su dolor bajo una máscara de seguridad y dominio. En los negocios, era un titán al que nadie osaba desafiar. En los pasillos del poder, su sola presencia imponía respeto. Pero cuando las puertas se cerraban y la soledad lo reclamaba, los recuerdos regresaban con crueldad. El eco de voces extinguidas, el peso de decisiones imposibles, la sangre invisible que manchaba sus manos, aunque estuvieran limpias. Su mente era un torturador cruel del cual no podía escapar, pero aprendía a vivir con él. Al mantener su mente en calma y ocupada, él podría combatir contra la sombra del pasado, un pasado que era su prisión y su dolor, la cadena que lo aprisionaba con cruel dolor. A pesar de que aquellas cadenas eran ligeras por la paz de haber visto lo que amó, eso no lo liberaba de su prisión. Por eso cada día busca vivir como una vez lo desearon las personas que amó, lo haría por ellos y no por él. Sabía que su vida había acabado, pero la promesa era el pilar que lo sostenía, y seguirá hasta haber cumplido todo lo jurado. Los vientos fríos acariciaban los edificios de la pacífica ciudad de Kuo, sus luces iluminaban como un mar de estrellas, que descendieron a la tierra para iluminar las ciudades del hombre, pero algunas zonas preferían la calma y el silencio como las zonas que las luces no tocaban, más que solo el brillo de la luna, y Michikatsu era quien recibía aquel brillo lunar mientras observaba del filo de un edificio con su atuendo, que lo ha acompañado en las noches de patrullaje. Así es, Michikatsu cada noche que podía, salía a patrullar las calles de la ciudad entera. Cada noche que él salía se encontraba con demonios renegados, enfrentándolos siendo algo en extremo fácil para él. No enfrentó ningún desafío alguno, algo que lo frustraba porque estos seres grotescos no le servían para saber cuánto había mejorado, cuál era su poder actual, la incertidumbre de cómo conocer sus habilidades, y su conocimiento en este anime es casi nulo, solo conocía lo básico. Facciones, Sacred Gears, el elenco principal y las demás mitología de manera superficial, los 74 pilares del inframundo, eso era lo único que poseía, sí muy inútil. Él siente un poco de ironía, vio solamente 3 episodios de esta serie solo por recomendación de alguien pero nunca la terminó, y ahora necesitaba ese conocimiento más que nada, no tenía, de ahí la ironía de la vida y de la muerte. Actualmente se encontraba él recorriendo los edificios con gran agilidad y velocidad, hasta que se detiene para girar la cabeza hacia un edificio abandonado cerrando sus ojos. Cada aroma, distorsión en el aire, cambio de temperatura, ruido, era sentido por cada célula de su cuerpo, dándole una sensorialidad sobrenatural a Michikatsu, teniendo prácticamente un mapa del edificio completo y la situación.
2 jóvenes están en aquel edificio. Debo apresurarme, yendo Michikatsu a máxima velocidad para adentrarse al edificio. Un par de jóvenes se encontraban caminando por los pasillos de aquel edificio con total calma, mientras uno graba con su celular y el otro buscaba algo en una mochila. Oye viejo, ¿qué pasa tú? ¿Estás seguro que los rumores de este lugar sean ciertos? Ya te lo dije, son ciertos, lo juro, yo los comprobé. ¿En serio? ¿Cómo? Pues fue un día que cuando decidí llegar más tarde a mi casa decidí tomar el camino largo, pasé frente a aquel edificio y escuché ruidos raros. Al momento supe que era un hecho sobrenatural. No te creo nada, ya verás, me creerás, eso se verá, por eso estoy grabando para que no se te ocurra nada estúpido, cierra la boca y sigamos. Pero en eso la caminata de los jóvenes se detuvo por unos segundos al escuchar ruidos extraños y carraspéate, ves te dije que no estaba loco, mierda, tenías razón, más te vale grabar todo. Mientras los jóvenes se acercaban lentamente una figura se parece divisar, para que los jóvenes que retroceden un paso para que se pueda ver una figura deforme de un ser grotesco, mostrándose por completo un ser de un cuerpo de 4 patas sin cabeza y una cola de escorpión sin cabeza alguna, para levantarse en 2 patas para revelarse un rostro grotesco en todo el torso que los miraba con salvajismo y sed de sangre que dejó helados a los jóvenes que no podían moverse por el shock y el miedo que sentían en estos momentos. Pero antes de que la criatura pudiera mover un músculo, una de sus patas fue cortada sin razón aparente para esta caer al suelo, soltando un chorro de sangre que mojó el piso de un rojo carmesí. Pero en eso los jóvenes fueron tomados por alguien que corría a gran paso, mientras aquella cosa los seguía con furia ciega a ellos, mientras aquellos jóvenes no entendían cómo había pasado todo, hasta que Michikatsu los arroja lejos, aunque cayeron bruscamente, pero estaban a salvo atrás de Michikatsu, el cual se quedaba parado firme, esperando el momento para que aparezca. Apareciendo esa criatura con fuerza destruyendo gran parte del edificio, mientras Michikatsu seguía impasible, para que el demonio se termine abalanzando. Respiración lunar. Primera postura. Luna oscura, santuario nocturno, soltando un poderoso corte horizontal con pequeñas lunas crecientes en ella, provocándole un gran daño a la criatura que solo grita del dolor, pero eso acabó en su muerte una vez que Michikatsu se abalanzó contra la criatura para cortarla de múltiples ángulos, quedando totalmente picado, formándose un charco de sangre enorme, mientras todo esto fue presenciado por los jóvenes que no podían salir del shock. Vieron como un hombre venció a esa criatura con facilidad, salvándolos, pero el hombre se voltea para verlos con una mirada vacía y penetrante que les dio un gran miedo. Puedo ver que están bien, ahora largo mocosos y no vuelvan a entrar en lugares abandonados. Estas cosas moran en ellos como cucarachas. La voz grave y profunda del hombre le dieron escalofríos a los jóvenes que solo se levantaron y corrieron como locos mientras gritaban, viéndolos Michikatsu sin importancia para retirarse del lugar. Dios Padre y Todopoderoso, la ciudad está más interesante de noche, al menos me pude quitar algo el aburrimiento. La voz calmada de un hombre siendo el mismo Azazel, líder de Grigori, que tenía las manos en su nuca, que se encontraba caminando con calma en cada paso. Debo admitir que el territorio de las hermanas de los satanes es muy interesante, pero aún así sigo sintiéndome aburrido. Se nota que hoy ando muy mal, con desgano en la voz expresaba el hombre. Creo que debería irme rápido antes de que las herederas me detecten, porque entré sin permiso, con una expresión algo incómoda en su rostro para levantar la mirada, pero en eso algo pasó a gran velocidad frente a la vista de aquel hombre, algo que lo tomó por sorpresa, pasando de él, de largo, para que éste extienda sus alas, para alzarse en el aire y ver hacia la dirección donde se fue esa persona. Ese fue un humano, pude sentir la esencia de uno en él, pero es imposible y ni tampoco sentí magia alguna. Los humanos no se pueden mover a esa velocidad, ni tener esa gran capacidad, ni siquiera un sacerdote puede tener esas habilidades. Qué interesante, gustaría conocer a ese humano, sonriendo genuinamente curioso con una mano en su mentón, mirando hacia la dirección donde se fue aquel hombre. Un día fresco en la mañana en un edificio antiguo, se encontraban el club de ocultismo estando reunidos. La calma pero el profesionalismo estaban permeando sus puertas en esta ocasión,
presintiendo que será un tema complejo o importante. Bueno, los traje aquí para atender un asunto que nos tiene bastante desconcertados, exclamaba una mujer pelirroja con seriedad en su tono. ¿Cuál es ese tema, presidenta? Un castaño hablaba con curiosidad hacia la pelirroja. Por lo que he estado viendo y por sus testimonios, al parecer la población de demonios renegados ha sido reducida drásticamente. Pero no solo eso, presidenta, sino que también siempre cuando se ha visto un demonio renegado, siempre cuando llegábamos a la escena estaba ya muerto, encontrándose solo el cadáver. Al final tenemos que actuar como si fuéramos el equipo de limpieza para quien hace esto, exclamaba con leve molestia la pequeña Koneko mientras comía una galleta. Koneko-chan tiene razón, hemos estado haciendo limpieza y eso no me gusta, es feo y asqueroso, con malestar en el rostro del pelicastaño. Ante esto la chica pelirroja suelta un pesado suspiro. Entiendo las quejas y malestar que tienen todos. Rías, al parecer lo único que podemos hacer es ver quién está asesinando a los demonios renegados. Comprendo a que no, esto es demasiado y no somos solo nosotros quienes estamos siendo afectados, sino que también, pero las palabras de Rías fueron calladas por unos círculos dibujados en el suelo de color azul apareciendo un grupo de personas. Gracias por venir, Sona, exclamaba la pelirroja con seriedad a una chica de su misma edad, con el cabello negro al estilo de Tazón, de ojos violetas con gafas, de cuerpo delgado y con aura de elegancia y profesionalismo a su alrededor. Gracias por recibirnos, Rías, no te preocupes, Sona, ya tu nobleza debe estar al tanto de lo sucedido, asintiendo la pelinegra para caminar en dirección de Rías, que se para de su escritorio para ponerse al lado de Sona, quedando frente a sus respectivas noblezas. Como deberían saber todos, ambos séquitos estamos sufriendo de una situación que no es de gran impacto, pero aún así es preocupante. Ambas habíamos tenido una reunión para discutir este asunto que saben de antemano, por lo cual Rías y yo hemos tomado una decisión para poder atender este tema que nos llena de incertidumbre por ambos lados, exclamaban ambas herederas con seriedad. Entendemos esto, entonces ¿qué proponen, presidenta Sona? Espero poder ayudarla en cualquier decisión que usted tenga, exclamaba ambas reinas de los séquitos con apoyo. Lo que planteamos Sona y yo, es hacer rondines en nuestras respectivas áreas. Sona se encargará de su parte, que es el área del sur, y nosotros, que nuestra área es el norte, nos encargaremos, cada 3 horas en el perímetro, para ver si no hay anomalías o el responsable detrás la serie de asesinatos a gran escala de demonios renegados por ambos territorios. Es por eso que cada rondín nos hagan entrega de un informe sobre cada patrullaje que se haga. Espero haber dejado en claro estos puntos, exclamaba la pelirroja a los séquitos, que solo afirmaron firmemente hacia lo planteado por sus líderes. Desde esos instantes cada séquito cumplió con las órdenes de sus respectivos reyes, cada patrullaje dado por cada miembro en zonas específicas y puntos estratégicos de las zonas de sus respectivos territorios. Mientras los informes caían, más Sona y Rías entraban en más dudas, dolores de cabeza e incertidumbre que las comenzaba a agotar. Cada reporte eran los mismos, ninguna novedad, siguiéndose encontrándose los cuerpos desmembrados o cortados de los demonios renegados. El único reporte que puso en alerta a la misma Rías que a Sona. El reporte de Koneko, la torre del clan Gremori. Sus informes no salían de las mismas palabras que los otros, pero solo había una leve diferencia, que aunque pequeña era una pista importante para saber la razón de este problema, era que en cada sitio que ella había patrullado cerca del olor de los cadáveres, había un rastro de olor, un olor que era similar al del humano que habían descartado en aquella reunión. Algo que sabía perfectamente Rías, pero era algo improbable, pero tenía que comprobar para al fin sacarse de dudas. Actualmente encontrándose ambas chicas conversando sobre cada documento sobre un escritorio. ¿Qué opinas, Sona, sobre lo que te acabo de relatar? La verdad, Rías, es un caso muy extraño por decir menos, pero lo veo muy improbable, de que un simple ser humano pueda hacer esta serie de asesinatos. Además de que me dijiste que este no posee alguna característica mágica, tampoco posee armas mágicas, y no puede ser un sacerdote, ya que ellos no tienen permiso de actuar en territorio de demonios. Entiendo que su comportamiento extraño te haga dudar sobre si podría ser él, tratar de descubrir que es él. Confiar en tu intuición no es algo muy propio de ti, Rías, soltando un suspiro la pelirroja ante las palabras de su amiga. Lo sé, solo es que nunca había pasado esto antes, y mi
cabeza no me deja en paz en descubrir quién es ese humano, entiendo Rías, pero no me deja pensar en que esto es estúpido, pero ¿qué más opción tenemos Zona? Cada reporte que hemos recibido en los meses que llevamos estos patrullajes, no nos muestran nada en lo absoluto, más que solo lo mismo, cadáveres de estos demonios. Las caras de nuestros séquitos lo dicen todo, están hartos de ser limpiadores de la persona que está ocasionando esto. ¿Qué más nos queda Zona? Dime, ante las palabras de Rías hacia Zona, no pueden ser contraargumentadas, porque Rías tenía razón, no están consiguiendo nada y no podrían perder nada si al menos, se dejaran llevar por la intuición. La noche se hizo presente en aquella ciudad, el grupo de Rías Gremory estaba recorriendo las calles de la ciudad nocturna, siendo quien encabezaba el grupo por la pequeña de este mismo mientras olfateaba el aire. Bueno Koneko, dinos ¿detectas ese olor? No detecto mucho la verdad, y me estoy empezando a cansar, exclamaba con tono molesto la pequeña, pero en eso recibe un olor. Koneko, por aquí presidenta, comenzando la pequeña chica a correr por las calles a gran velocidad, siendo seguida por sus compañeros hacia el edificio de una fábrica abandonada. Adentrándose la pequeña a aquella estructura deteriorada, siguiéndola los demás de su grupo que escucharon ruidos provenientes del lugar, apresurándose para estar todos adentro del edificio haciéndose los sonidos más fuertes, para entrar a la zona más amplia de la fábrica, para ver asombrados por reconocer a aquella persona, que conocían perfectamente, aquel hombre de acama negro con un yukata de color violeta con rombos negros, estando parado firmemente sosteniendo su espada que goteaba sangre, estando frente del cadáver de aquel demonio, desmembrado escurriendo litros de sangre que mojaban los pies de aquel hombre, siendo Michikatsu. Este mismo se volteó para ver al grupo de jóvenes demonios con una mirada afilada, pero de completa indiferencia que los miraba fijamente, algo que les causó un escalofrío a los jóvenes por aquella mirada que solo les trajo un enorme escalofrío, pero aun con eso el valor en ellos salió, poniéndose enfrente la pelirroja. Escucha humano, ¿quién eres y qué haces aquí? Preséntate ante mí. Ante esto Michikatsu no hace ningún movimiento con su mirada fija en la pelirroja que solo no pudo reaccionar, pero su valor y terquedad la mantuvieron firme ante él, que solo sacudió su espada de la sangre para envainar su espada y ponerse firme. Mi nombre es Michikatsu Tsuyikuni, con voz grave y rasposa pero estoica en aquel hombre que solo le dio una apariencia más intimidante ante Rías, la cual se comenzaba a poner nerviosa ante el hombre que solo se quedaba tranquilo sin reaccionar, para caminar a Rías con calma en cada paso, como si no le importase quiénes eran, para pararse frente de la pelirroja, mirándola fijamente con esos ojos escarlatas penetrante, tragando saliva a Rías, pero manteniéndose firme mientras el séquito estaba tenso ante la presencia aplastante de aquel hombre que estaba frente a ellos. Díganme, ¿qué hacen aquí? Unos mocosos no deberían andar por estas zonas. Con tono estoico se expresaba hacia la pelirroja, la cual poniéndose firme para hablar, escúchame humano, ¿quién eres en realidad? Dudo que pertenezcas al Vaticano, con firmeza hacia el hombre que ni se inmutó ante las palabras de la chica, para él solo eran un grupo de niños jugando con cosas peligrosas, pero no podría importarle menos por lo que le pasase a estos niños, también sabían que pertenecían a unas de las tres facciones, sus olores eran peculiares, no sabía que los demonios tuvieran un aroma a rosas marchitas. Solo soy un humano, no sabía que este lugar era territorio de demonios. ¿Cómo sabes de nuestra existencia si no perteneces a ninguna facción? No tengo por qué decírtelo, y tampoco entiendo por qué te importa. Me importa porque no deseamos amenazas para las personas, exclamaba Rías con seguridad a Michikatsu, que la miró a los ojos buscando algo, pero terminó encontrando honestidad en sus ojos. Muy bien entiendo, ¿por qué estás tú aquí? ¿Qué haces realmente? No es obvio, asesino a estas cosas, apuntando a su espalda al cadáver putrefacto de la criatura. Entiendo, pero creo que un humano como tú sin una facción que pueda defenderte, hay más seres que ya deberías saber, soy consciente de ello, pero me las apañé solo por años, hacerlo más no hará diferencia para mí, pero veo que está preocupada jovencita, veo la sinceridad en tus ojos. Puedes confiar en mí, no tengo otras intenciones más que solo fortalecerme con estas cosas y otras cosas, entiendo, pero debemos pactar algo que me garantice que tú no atentarás contra ningún ser, sea demonio o ser humano en nuestro territorio. Comprendo, ¿cuáles son tus cláusulas? Primero, no atacarás a cualquier ser que sea perteneciente a nuestra facción, asintiendo. Segundo,
Si deseas encargarte de los demonios renegados, que veo que lo haces bien, puedes seguir haciéndolo sin problemas, asintiendo nuevamente, y por último y tercero por ningún motivo se meta con alguna de las facciones y con algunos de sus miembros, porque esto llevaría a grandes consecuencias. Ante esta última cláusula, sabía perfectamente a lo que se refería la pelirroja con respecto a esto. Entiendo, tendré mucho cuidado. Bien, agradezco la comprensión y la paciencia. Al entablar relaciones, no haya tenido una reacción negativa. No se preocupe, jovencita, solamente no quería entablar una confrontación, solo tratar de dialogar. Comprendo su postura, espero este acuerdo se pueda ejercer sin conflicto. Extendiendo su mano Rías ante el hombre que la estrechó, notando Rías que este hombre tenía unas manos grandes y poderosas que la sujetaban con fuerza pero sin llegar a lastimarla. Muy bien, me retiro por el momento, continúen con sus asuntos. Adiós, exclamaba Michikatsu para separarse de la joven, para desaparecer en velocidad del lugar, dejando un acuerdo silencioso en aquellos jóvenes demonios de que el primer contacto solo sería la entrada para conocer a un hombre complejo y con misterios a sus espaldas, y la curiosidad solo empezaba. Fin del capítulo.